Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez nos encontramos para seguir nuestro paseo por la Biblia y seguimos hablando acerca de las características del cristianismo. ¿Qué es realmente el cristianismo? Y todavía no hemos terminado de hablar acerca de la ética de Jesús, cómo se construye la ética cristiana. Hoy me voy a permitir hablar un poco más de este tema. Tenemos que recordar cuando nosotros hablamos de la ética, que la ética del judaísmo tardío, la del siglo I de la era cristiana, que es el judaísmo con el que se encuentra Jesús, está centrada en la interpretación y podríamos decir reinterpretación que se hace de lo que se llama la Torá, la ley de Moisés, y luego también las tradiciones orales que había dentro del pueblo de Israel y la interpretación de todo esto. Esto llevaba a que ellos tengan un concepto de la ética centrada en el código de santidad, del cual ya hablamos en alguna oportunidad. El código de santidad se basaba en este principio de que había que ser santo porque Dios era santo. Y eso está bien. Pero si ese concepto de santidad está desprovisto de gracia y de misericordia, pues genera legalismo. Dios puede ser santo, puede ser perfecto, pero a la vez, como Él es amor, puede vivir la santidad y ser santo desde el amor, ¿no? El problema del ser humano es que si quiere ser santo pero sin amor, se transforma en un ser tremendamente legalista. La santidad sin amor incluso nos lleva a ser perversos, nos puede llevar a ser malvados. Hay muchas historias a lo largo de la historia del cristianismo y de las religiones en general, donde se ve que esto de la santidad llevó a muchas personas no a ser buenas personas, sino finalmente a ser malas, muy malas personas. En nombre de Dios, como ya hemos dicho en otra oportunidad, se ha hecho mucho daño. Hay muchos santos que a lo largo de la historia, o pretendidos santos, han hecho daño, han matado, han torturado, han traído dolor a la vida de personas, familias o comunidades, ¿no? Entonces la santidad sin el amor puede llevar incluso a la maldad y te puede transformar en una persona tremendamente egoísta, te puede transformar en una persona tremendamente intolerante, te puede transformar en una persona sumamente desafectiva. Por eso es que cuando Dios invita a su pueblo a ser santo, y encontramos todas estas leyes de santidad en el Antiguo Testamento, son leyes que están enmarcadas en el principio de que hay que ser santo, pero ser santo teniendo en cuenta el carácter de Dios. Esto es algo que nunca nosotros debemos olvidar, que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, pero santidad con amor, como Él es. En este sentido, es que hay una declaración en el Evangelio de Mateo capítulo 22 muy interesante. A partir del versículo 34 nosotros encontramos lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Pero este mismo relato lo encontramos también en el Evangelio de San Marcos. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 28, se lo presenta de una manera semejante, pero hay un pequeño matiz, porque dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí tenemos que unir los dos relatos, el de Mateo y el de Marcos. Marcos nos dice que se le acercan para preguntarle cuál es el primer mandamiento. Mateo habla de cuál es el principal mandamiento, ¿no? Pero era para tentarle, no os olvidemos de este detalle, se acercan para tentarle, para ver dónde lo pueden entrampar, dónde lo pueden coger a Jesús para condenarlo de alguna manera. Su intención no era aprender, sino en realidad era condenar a Jesús. ¿Por qué le hacen esta pregunta? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento.
Porque en el pensamiento rabínico el primer mandamiento era el que está en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: dejar el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese era el primer mandamiento. Entonces, si Jesús decía que ese era el primer mandamiento, le hubieran dicho: pues tú no lo cumples, tú estás pecando porque no te has casado, ¿no? Les hubieran dicho eso a Jesús. O sea, la idea era dónde podían entrar para Jesús. Y ellos que habían contado todos los preceptos del Génesis hasta Malaquías, para ver cuántos mandamientos había en la revelación, para ellos el primero era Génesis 2.24, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ahora viene Jesús y va por otra parte. Jesús le dice que el primer mandamiento o principal mandamiento es, y les recuerda la Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lo lleva al libro de Deuteronomio y le dice: este es el principal mandamiento, este es el primero de los mandamientos. No, los mandamientos no se cuentan de Génesis en adelante. El primero es este: amar a Dios, amarlo con todo el alma, con toda la mente, amarlo con todo el corazón. Pero luego Jesús se va a Levítico y dice: y el siguiente es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús construye su modelo ético desde la perspectiva del amor a Dios y del amor al prójimo. Y es cierto que el amor a Dios se expresa en la lealtad a Dios, no teniendo dioses ajenos delante de Él, no tomando su nombre en vano, no siendo idólatra, no adorando ídolos, dedicándole el tiempo de reposo que Él establece en el cuarto mandamiento. Es cierto todo eso, pero no es menos cierto que el amor al prójimo se expresa en: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. O sea, el amor a Dios se expresa de una forma, el amor al prójimo también se expresa de otra forma. Entonces aquí viene el tema. Si la santidad no me libera a mí del amor, porque Dios es santo y a la vez es amor, y si Dios me llama a mí a ser santo, lo hace en el contexto del amor, yo estoy llamado a amar a mi prójimo. Y amar a mi prójimo significa respetarlo, porque cuando yo no adultero estoy respetando a mi prójimo más cercano, a mi mujer, y estoy respetando a otro prójimo, que es el esposo o la esposa de la persona con la que yo estuviera adulterando. Pero es que estoy respetando también, estoy respetando a mi familia y a la familia del otro, ¿no? Entonces, finalmente la observancia del mandamiento se basa en el amor. Cuando yo aplico el mandamiento, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo hago, no levanto falso testimonio porque yo respeto, porque creo en la dignidad del otro, porque no puedo destruir la dignidad del otro, no puedo destruir la reputación del otro, no puedo poner una sombra sobre la reputación del otro, no puedo generar dudas sobre la persona de otra persona. Por eso es que yo no puedo desde el amor, por más santo que yo quiera ser, juzgar a alguien, condenar a alguien, hablar de alguien. Lo mismo ocurre con cada uno de estos mandamientos. ¿Cómo yo voy a codiciar lo que le pertenece al otro? Si yo lo amo, me voy a alegrar por lo que otro tiene. No voy a codiciar la felicidad de otro. No voy a codiciar los bienes de otro, la alegría de otro. No voy a codiciar absolutamente nada del otro. Por lo tanto, ¿cómo le voy a quitar? Le voy a quitar a otro lo que es suyo. No robo porque amo. Entonces, la santidad está bien, pero la santidad hay que entenderla desde el amor. Y el amor me lleva a tratar al otro con compasión, con misericordia, con dignidad, con bondad, con altura. Nunca la santidad me libera de actuar de manera compasiva, misericordiosa, bondadosa, altruista hacia el otro. Amigos, todo lo que sea
querer vivir santamente y correctamente, pero discriminando al otro, condenando al otro, juzgando al otro, atacando, maltratando, separando al otro, no tiene nada que ver con el modelo ético que nos enseñó Jesús. Porque el modelo ético de Jesús se basa enteramente en el amor. Ser santo, sí, santo, perfecto, pero incorporando el amor como Dios lo tiene incorporado, como Dios lo es. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo. Santos, pero santos que aman. Y al amar, respetan al prójimo. Al amar, consideran digno al prójimo. Al amar, no condenan al prójimo. Al amar, no hieren al prójimo. Al amar, no hacen daño al prójimo. Al amar, no juzgan al prójimo. Al amar, no discriminan al prójimo. Al amar, no separan al prójimo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.